Ya te digo que ese fue el día en que se desencadenó todo, querida Bruna. Tu tía Violeta corrió a toda prisa hacia su habitación, sin tardar mucho en volver, y sin detenerse a que se le pasara un poco la agitación, me preguntó: ¿qué tiene de especial ese colguije, Julián? Este es un disque podcast by Tal Choc. Yo hoy nada más soy Choc y así. Estamos en este tercer intento de hablar sobre de qué trata este libro, Los jazmines plateados, el sendero del Salvatore. Como no me tomé el tiempo para escuchar el video anterior y saber exactamente en qué me había quedado, y como de cualquier forma el primer intento incluye lo que corresponde a la primera parte del libro, y de esa forma el segundo intento habla de, incluso lee partes específicas de la segunda parte del libro. Entonces, pues para no perder como esa cadenita en este tercer intento, nos iremos por la tercera parte del libro, la tercera y última. Entonces, para dar un poquito de preámbulo, teníamos a nuestro protagonista, Julián Salvatore, atormentado por la muerte de su amada esposa, Violeta. Ya nos había hablado hacia atrás en la historia sobre Clemente Salvatore y las eminencias. En esta ocasión, en esta tercera parte ya se tiene conocimiento sobre gran parte de la familia, y en un momento, Julián y Violeta, en una conversación, desmitifican ciertos aspectos, pero que en el fondo, en lugar de tanto como desmentirlos de alguna forma, parece que le han dotado con el paso del análisis y de los años de una perspectiva distinta que haga un mejor sentido, tratar de rescatar lo que mejor se pueda y no aferrarse en realidad simplemente a la necesidad de que sea real, de que sea exacto como se narre, con tal de que signifique algo más, con mayor valor. Entonces, este es un momento que comparten los protagonistas, evidentemente antes de la tragedia. Parece ser un momento cualquiera en que encuentran una revelación que en su momento es un tanto irrelevante, pero les da motivo a conversación. Voy a leer esa pequeña parte y de ahí me sigo sobre lo demás que quiero abordar. ¿Qué tiene de especial ese colguije, Julián? Eso es difícil de explicar, querida, pero me esforzaré en hacerlo. Perteneció al mismo Julián Salvatore, el legendario. Y ya te he contado que no tenemos forma de confirmar nuestro parentesco con él, pero el que Luciano haya tenido ese colguije nos valió a todos los que seguimos su rama familiar el ser reconocidos como sus descendientes, herederos y retornos. Y de nuevo, otro objeto que no le sirvió en su momento poseer a Fabrizio para ser reconocido con tales títulos. Su origen es un tanto simpático, si es que ha tenido lugar. Se cuenta que la niñez del Julián fue extremadamente dura. Fue arrebatado de su madre y luego vendido a la sirvienta de una casona que era usada como colegio o monasterio, en donde no recibió sino malos tratos y golpes por parte del director del colegio y los alumnos más grandes. Él tenía apenas 7 años cuando tuvo que escapar de ahí por golpear en el rostro con una vara al hijo de una familia muy poderosa.
lo que seguramente le significaría la muerte al Yuan, que tan solo se defendía. Te aseguro que me asustó al punto original, mi Aurora. La sirvienta que compró al Yuan cuando niño llevaba por nombre Shesat y es considerada la primer guía en el sendero del Salvatore. La primera de las llaves es el silencio. No permitas que Lady Emma sepa que pronuncie estas palabras, pero mi hermana y yo solíamos bromear con que los recuerdos del Yuan deben ser un tanto inexactos, puesto que era apenas un niño, si es que existió, y que seguramente pensó que el nombre de la sirvienta era Shesat porque la mandaban callar en cada ocasión. Y todo tiene que ver con todo, querida, aunque lo siguiente lo conocemos a través de demasiadas conjeturas. Primero se decía que había sido comprado por una moneda de plata, y tal vez fue así en el sentido estricto. Lo que realmente sucedió es que... Lo que realmente sucedió, si es que sucedió, es que la sirvienta Shesat compró al Yuan en algún mercado de contrabandistas extranjeros de algún muelle. Se dice que iba cargando demasiado peso en sus compras y resolvió pagarle a algún muchacho para que le ayudara. Pero ella sabía hacerse entender para comprar, no tanto para pedir ayuda. Por eso se entiende que el mercado era de extranjeros. Mientras ella buscaba darle una propina a un joven fuerte, el muchacho hablaba de venderle a la mujer un niño. Cuando a este se le ordenó cargar los costales, algo casi imposible para un niño de apenas 3 o 4 años, la sirvienta supo que no había sido entendida. Le discutía que llamar de vuelta al niño, que ya había empezado a caminar con las cargas. El muchacho solo repetía Ji Yuan. Shesat sacó de sus ropas una moneda de plata, pensando que con ella convencería al joven de ayudarle, pero este la tomó como paga por el niño. Ella trató de recuperarla, pero el muchacho adoptó una postura agresiva. Al sentirse amenazada, lo único que le quedó fue irse lo más deprisa que pudo, tirando un jarrón de cristal en su escape. Creo ver las puntadas, mi querer, pero no logro descifrar la forma que me quieres mostrar. Es porque solo has ido un par de veces a platicar con Lady Emma. Ya verás que son senderos extraños por los que se ha de andar, el de la luna y el del Salvatore. No fue sino hasta que debió ayudar al Yuan a escapar de su injusto castigo que le explicaron por fin todo el asunto, ya que por esos mismos muelles de contrabandistas extranjeros, Shesat daría salida al primero del Salvatore. El yuan era una moneda usada por los contrabandistas para sus negocios en tierra, pero que no era reconocida por las autoridades, por lo que su valor se iba depreciando a medida que tenían que acuñar más para sus negocios. Solo los contrabandistas más poderosos comerciaban con oro y plata, lo que empezaba a ser un problema para las autoridades, que perdían el balance entre las monedas liberadas y las que volvían a ellos luego de las ventas. Por eso es que se les perseguía y se les llamaba ladrones. Y de nuevo, no. Al hombre que pondría al yuan en un barco, a salvo de su castigo, le resultó muy divertido saber que por él hubieran pedido una cantidad tan ridícula. Ji quería decir uno, y por la depreciación de la moneda, un solo yuan no valía nada. Incluso para seguir divirtiéndose, le arrojó a los pies una moneda, que éste levantó y atesoró como única pertenencia, el valor de su vida. Entonces, en ese cachito es una reinterpretación de un mito fundacional que tiene la familia Salvatore, que les ha servido de eje para su moral y etcétera. Y este último del Salvatore, Julian, hace de menos esas enseñanzas, trata de abordarlas con... bueno, en realidad refleja que le han sido impuestas tan insistentemente que su única forma de abordarlas fue desmitificándolo.
Ya platicamos un poco en la segunda parte que Violeta le servía de ese balance para permitirse andar por los caminos que la fantasía y que el mito y que todo lo mágico, digamos, permite para ver más allá de lo, pues sí, del texto. Y es lo que, en realidad es la propuesta de todo el libro, ¿no? Eh, Creo que evidentemente está escrito en un tiempo, es decir, yo lo escribo en este momento en que mm, todo parece necesitar seguir un mismo sentido. Lo que es más comercial va marcando una especie de canon, de, de narrativa. Y digo, además que eso, eh, insistimos en que está por terminar y por vencerse, pero eh, esta obra no deja de estar escrita en esa época, en estos momentos en que todo requiere demasiado y que todo es cuestionado hasta sus últimas consecuencias. Y, y bueno, creo que el protagonista está en esta búsqueda de, pues, pues sí, en esta búsqueda heroica de la verdad, no para un consuelo, no para una revancha histórica o sí, de memoria sobre su familia, sobre esta dinastía, en tiempos en que las dinastías no tienden más que a ir desapareciendo y que se debe ser muy cauto y vigilante en lo que tome su lugar. Y ya para este punto te ha planteado que esa siempre fue la intención original del Salvatore, entender que esa figura de dinastía se crea a sí misma y que aunque haga de como misión de la misma familia el evitarlo, eh, es una consecuencia natural. Y lo que plantea aquí es ya este punto en que está, se está en espera de cuál va a ser la siguiente dinastía que surja. Y como evidentemente esto no será un proceso, eh, digamos que ágil y sutil, sino que será violento. Y, y al mismo tiempo, con todo y que habría mucho por donde desarrollar, el libro lo va simplemente sugiriendo. Es, a final de cuentas, como ya decía, es la agonía de los últimos momentos de este protagonista, Julian Salvatore, en donde todo parece indicar que se ha terminado esta dinastía material en su persona y su figura, y solo queda anticiparse, estar ahí cuando, cuando surja lo nuevo. Y, y es todo este hacer de sus mismos últimos momentos, el, o sea, inevitablemente él mismo guarda como, va comunicando que lleva esta necesidad de que de mantener esa promesa del Salvatore, de sepultar su memoria, con tal de que no haga más daño. Y, y claro, ya desde este frenesí al que se dirige en sus últimas horas, se eleva a figuras gigantescas capaces de hacer un juicio sobre lo que debería ser. Y,
pero claro, es decir, esto es ya en la tercera parte. Es decir, eh, es, es para mí muy importante como que sentar las dos, o sea, eh, hacer genuina la base o sea, el principio fundamental de la historia es esta agonía por, de Julian Salvatore por la pérdida de Violeta. Y, y creo que la primera parte trata de ser muy específica en ello, de desarrollarla lo suficiente, de tomarse el tiempo de expandir ese espacio y expandirse en ese espacio, ir dejando estos huecos que la misma historia va llenando poco a poco. La segunda parte es más histórica, es decir, te va planteando las problemáticas, te presenta varias problemáticas que han enfrentado como dinastía Le Salvatore y cómo fueron abordándolas y cómo no siempre fueron afortunados, pero es, eh, pero la evidencia, lo que se tiene de inmediato es que Le Salvatore ahí siguen, sí, o sea, no, con todo y que parecen haberlo perdido, parecen haber estado perdiéndolo todo desde la primera de sus generaciones, pero se mantiene. Y, y cuestiona si es que, primero, si es que es bueno que se mantenga o no. Y en segundo, si es que se han mantenido porque son poseedores de todo el conocimiento y, y claro que si las reglas del juego están fundadas por estas mismas reglas de moral, de la, pues sí, de la narrativa histórica, de estas figuras legendarias, míticas, que como todo pasaron de generación a generación, de una abuela a sus nietos, de una madre a sus hijos, a sus hijas, y, y de sus hijas a sus, a sus amores, contándoles estas historias que les permitían elevarse a estas figuras míticas y entenderse infinitos por la acción y la fuerza del amor infinito que trata de justificar y trata de mantener como faro de fe de este gran amor, a pesar de que todo se está destruyendo en la vida, tanto material como, digamos, histórica, o este, pues sí, como de familiar, del prestigio de la familia, y, y pareciera que es irrelevante, a pesar que su entorno le pide recordar que no debe ser tan irrelevante, que no es solo suyo para despreciarle, sino que implica a muchos actores clementes. Y digo, es decir, para este momento ya se te ha planteado que has tenido un par de narradores. Si esta figura del Ji Yuan, que es en sí mismo una figura mítica, al que esta misma familia, con el estudio de generaciones y generaciones, inevitablemente le dio materia y le unificó, le condensó en una sola figura. Eh, este, es decir, este relato del precio de Ji Yuan, pues es una anécdota que podría
que podría haber pasado de una y otra generación y replicarse y repetirse sin tener conexión alguna, pero que se le ha puesto ya un nombre. Es decir, podría tomarse la anécdota y desarrollar toda una historia mágica y mítica a partir de quién fue luego este Ji Yuan, luego de haber sido puesto en un barco de traficantes a su suerte. Es posiblemente el sueño del amor profundo que le tiene la sirvienta Shesat, que con todo su amor lo protegió y lo liberó, posiblemente encontrando también la muerte. Pero todo esto no, es decir, ese es el preámbulo para, para una secuela de este libro. Y deja abierta esa incógnita, obviamente. Pero por ahora solamente te cuenta eso, que posiblemente, que es una posibilidad de absolutamente nada. Para este momento ya te ha contado que esa misma historia se menciona solamente una vez y no se vuelve a mencionar. Solamente podría ser que lo que se va narrando después se le haya puesto el nombre a un personaje que en un análisis profundo ni siquiera parece tener sustento de haber existido. Y es, es esta constante lucha entre la verdad y lo verosímil de, y de que sea mejor. Lo que plantea profundamente es el protagonista Julian Salvatore, es que incluso siendo algo real, habiendo sucedido o no, de la forma que quisiera, sería completamente irrelevante y no debería ser el sustento para una pues para una acumulación de poder como la que dio al lugar. Y sí, sí, perdón, me distraje un momento pensando en si se entiende o simplemente estoy hablando, pero luego me puse a pensar que de eso se trata el Disque Podcast by un tal Choc. Y, y es muy entretenido liberarse en su espacio y ver seguir el reloj. Y de verdad es lo que hice escribiendo este libro. Mm, puse me gusta pensarlo como una escalera de caracol por la que tenía que subir la historia. En realidad, digamos que es el Choc bebé del pasado escribió la estancia a donde llegaba la escalera la escalera de espiral, de cristal, sí, de cristal también. Y lo que hice fue cavar un pozo lo más profundo que se pudiera y una vez llegando hasta la fonte, empecé a construir esta escalera en espiral y lo conecté naturalmente con esta estancia que había creado el Choc bebé del pasado. Y es decir, ya tenía visualizada la escalera, pero se tenía que construir escalón por escalón, porque de otra forma solo quedaba como en una realidad no tan muchísimo menos material de lo que termina siendo el escribir un libro, porque cada letra es un clic, es un es un pulsar de un teclado, es una conexión, en- es un impulso eléctrico que estimula un músculo en sentido que le da nuestro pensamiento. Y de eso está construida esa escalera. Y, y hace muchísimas trampas porque ya que sabe que arriba, o sea, es decir, ya que confía en que llegará a esa estancia que tan amablemente nos regaló el pasado, se permite
extender una cuerda para subir mucho más rápido y ir dejando pistas, es decir, ya tendida esta cuerda, solo falta hacerle los nudos necesarios para poder seguir avanzando en la construcción de esta escalera en espiral. Y, y el tema es que no es algo que pueda explicar tan sencillo, porque ya llevo en todo caso 2 horas y media tratando de hablar, muy con mucha pausa en medio, pero tratando de explicar de qué trata mi libro. Y es que me pregunto si es genuina la necesidad de que llegue a alguien este libro. Fue un desahogo, efectivamente, fue un, fue un descubrir que podía construir escaleras. Ya había, ya había practicado en cómo hacer eh, pisos, por así decirlo, algo más lineal, algo más estable. Y, y permitirme construir sobre esos pisos estantes que permitieran asomar al pasado. Y aquí en realidad fue eso, me arrojé a las profundidades luego de tanto pelear con las estructuras, con lo que tiene que ser porque todos dicen que tienen que ser. Y, y es lo mismo que se plantea el protagonista, que, que él ya había sentenciado desde hacía mucho que seguiría su sendero y lo cumpliría. Y, y su sendero era el de ver por fin finalizado esta dinastía. Que, y él mismo, en este afán, al haberlo aceptado, luego de sus intentos de simplemente recibirlo y asimilarlo, encontró mucho sufrimiento en no en recibirlo. Y como había encontrado, ya había visto, se le había mostrado que su sendero, su, es decir, ya conocía la estancia a la que tenía que llegar y ya sabía que la escalera estaba completamente construida y conocía los significados de todos los símbolos que se encontraban en los estantes, en los adornos de esta escalera, para entenderle perfecto, para disfrutar el ascenso, pero prefirió, y justo es lo que le hace digno de todo, de todo lo que se contó de este protagonista, es que decidió en cambio ir por las cuerdas que habían tendido los más audaces, los que no cargaban con el peso de sus mismas acciones, como es que el protagonista lo sentía. Claro que él entiende que en la escalera de cristal solo podría... La escalera de cristal en espiral, porque si ya todo eso lo estoy hablando ahorita, o sea, no está para nada representado en el libro, ¿no? Es solo algo que me tomé ahora para ejemplificarlo, pero no trata de eso. Oh, sí, no. No, la verdad no. Sí, porque sí hay una escalera, pero no tienen nada que ver. Sí, es solo una metáfora que me permito ahorita. Y, pero tampoco pretende, es decir, para este punto, el autor está esperando que aunque sabes cuál es el destino final al que se acerca, eh,
o sea, si tengas este genuino interés en conocer el, lo que hay en los estantes, no solo... eh, bueno, sí, es que ya estoy pensando justo en cómo lo hice en una metáfora en el libro, ¿no? Entonces, en el libro hablo de una pintura gigantesca que adorna la pared más grande del Teatro del Salvador, ¿no? Y lo que lo explica en forma sencilla es que evidentemente es una pintura tan grande con tantos elementos que no pueden ser todos asimilados de una sola vez, pero que nuestro, digo, no habla como de un consciente o de un algo así, casi así como nuestro corazón nos dice, digo, para no spoilar la- las palabras con que se hace, pero así como nuestro corazón nos permite ver específicamente lo que tenemos que ver, ¿no? Y, y entonces es eso, eh, justo hoy en día, en todas estas narrativas en que parece indispensable presentarte todas las opciones para que tomes alguna. Y no es que, nuevamente, no es que trate de decir que mi libro no es así, mi libro, o sea, evidentemente si me preguntan a mí, pues por supuesto que supera cualquier narrativa actual, pero, pero también esa misma parte entiende que pues claro, porque yo lo escribí y me gusta, ¿no? Porque, porque entiendo cada impulso eléctrico que significó cada letra y cada revisión y todo lo que ha implicado estos ya 4 años de tenerlo en producción, aunque ya tenga dos que lo terminé, pero se sigue creando a sí mismo, a veces en forma de 3 podcasts o lo que sea esto. Porque que sí, sí, que quedamos que no íbamos a hacer esto de estarnos disociando, no somos la misma persona, somos el mismo Chuck, pero yo soy eh, el escribidor de estas obras, ¿no? Entonces es el que se fija muchísimo más en los detalles, entonces no deja pasar, no pasa por alto el hecho de que ese disque sea por otra cosa, ¿no? Digo, tampoco es que nos importe mucho la RAE. Ese disque es como de discar, pero que pregúntese en el fondo de su corazón, ¿qué disca usted el día de hoy? Entonces, pues sí, pero creo que a estas alturas, aunque sería un gran momento para cambiarle a una Z que... Pero yo creo que ya no es tan necesario. Podría hacerlo, pero tendría que corregir cada video. Y ni siquiera así. Y yo soy escritor, no soy editor de video. No sé por qué estoy hablando de esto, esto se trata de mi libro, pero bueno, son las cosas en las que nos distraemos. Ajá, y porque seguramente estoy cayendo en cuenta que estos pasados 30 minutos fui yo hablando así súper, hiper intenso, porque trato de proyectar la profundidad que sí tiene el libro. Y también tiene estos momentos cómicos como el el primer intento de hablar del libro en que entiende que la gente no quiere leer algo que sea súper profundo y sea súper intenso todo el tiempo y se permite un espacio más calmo y más tranquilo para avanzar y, y plantea intriga y trata de hacer interesante la narrativa y y que se conecte con los personajes, porque es lo que, vamos, es lo que yo pido de las historias que consumo. Lo obtengo muchas veces, no siempre, y qué fortuna, porque si no, si pudiera obtenerlo de cualquier obra que consuma, pues ya no necesitaría escribir mi libro, porque eso fue lo que me llevó a escribir, fue no encontrar las palabras en extraños para expresar lo que sentía. Y, y es, no sé, o sea, digo, es la forma con la que me he dirigido los últimos años de mi vida. Según yo todos, pero pues, diríamos que, no sé, no hablemos
si somos congruentes o no con nuestra realidad, pero sí, pero ¿qué? Mm, este, este tercer intento, y claro que como decía, este, este tercer intento cierra la temporada de intentos de hablar de nuestro libro y trata de comprometer, hace un compromiso, un propósito de finales de año, aunque según la cuenta Neanahuaca, el año terminó hace una semana, pero en fin, estamos ahorita grabando en 26 de diciembre. Seguramente vamos a subir esto de inmediato. Pero sí, la intención es que es permitirme hacer un propósito de permitirme el- la oportunidad de compartir lo que escribí, lo que me tomó tanto trabajo y tanto esfuerzo y que me acompañó en momentos pues muy difíciles de los últimos años. Fue una constante que me permitía y que me seguía diciendo, tienes que terminar el libro, no sabes qué vas a hacer con él, pero tienes que terminarlo. Y luego fue, ya lo tienes terminado, pero ya lo tienes terminado. Y es un constante trabajo al que quiero dedicarle muchísimo más tiempo para, para verlo mejor materializado. La verdad es que sí me gusta mucho sentirlo, pero no quiero volverlo un... Sí, volviendo a mis ejemplos imaginarios de hace rato. Sí, no quiero simplemente ponerlo en un estante para mí mismo donde se convierta en símbolos que solo yo entienda. Sí, me gustaría compartir un poco mi interpretación de estos símbolos con la gente, no sé, me imagino que si yo mismo soy una persona que consume mucho contenido de no solamente como que lo cotidiano, esa es la ilusión que nos hacemos, ¿no? O sea, es decir, a final de cuentas consumo lo que el algoritmo me permite, pero pues sí trato de darle oportunidades a otras opciones. Por ejemplo, a un podcast de un libro está, que básicamente es un borrador, en todo caso, ¿no? Hasta que se le dé una revisión y se le dé un mejor enfoque, pero ya desde ahorita ya estoy tratando de convencer a las personas de que consuman mi libro. Y pues creo que ya, porque ya se repitió el soundtrack y ya estoy debrayando mucho. Entonces, pues léame el libro, sígame, haga algo por favor, manifiéstese para no sentirme solo en la Matrix. Si es que fui a ver Matrix hace unos días. Ah, y seguramente se hará un podcast de Matrix, pero el podcast de Matrix que no está esperando. Entonces, pero en fin, este es un disque podcast by un tal Choc. Yo soy Choc y así. Choc y así no existe, o sea, soy Choc y así. Entonces, pues, Tlazocamati, Macualiochtli, Matlasolteo, Techmopieli. Sí, todos, ya le masticamos al náhuatl, poquito. Sí, porque quiero terminar en números cerrados y entonces van a escuchar 50 segundos de nada. No, ¿qué? No, pues nada, les dejo. Tlazocamati por siempre. Gracias.